Hola, nuevamente los saluda Sean Salas, un placer nuevamente estar con ustedes. El tema de hoy es sobre la corte celestial, cómo se dividen los ángeles en el cielo, algunas descripciones generales y pues también hablaremos sobre las similitudes que existen entre las creencias hebreas, judías, cristianas y la mitología griega, nórdica y egipcia. Entonces haremos esos temas en particular. Si les gusta, si les agrada, por favor, dan like, compartir con sus amigos, se los agradecería muchísimo. Eh, de verdad que espero les agrade, espero sea muy muy divertido y de verdad espero lo disfruten muchísimo, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. Ok, en cuanto al... vamos a empezar con la división celestial. La división celestial se basa en 5 grupos. Están por encima, están los arcángeles, están los querubines, están los serafines y están los ángeles y están los soldados. Algunos los llaman principados y potestades. O sea que son de igual manera dos nombres también totalmente válidos que se enmarcan perfectamente y pues que en realidad no tienen ningún problema frente a la mitología como tal o frente a las creencias mismas. Eh, a ver, hablemos de los arcángeles. Los arcángeles son seres que tienen un nivel superior en la creación, tienen papeles muy importantes en cuanto a las actividades o en cuanto a los designios de Dios. Son ellos los que en cierta manera les sirven a Dios de generales de cada punto, o son como digámoslo así los máximos jerarcas después de Dios en el cielo. O sea, en la ramificación celestial están ellos, en la corte celestial están por debajo de Dios, están los arcángeles. Y pues en realidad son 12 arcángeles, que en realidad, pero de los que vamos a hablar ya en otro momento les explicaré más sobre los arcángeles, sus cualidades, sus características más grandes, a fondo y a profundidad. Pero por hoy vamos a hablar solamente de los nombres, y vamos a hablar de 4 principalmente. Vamos a hablar de Miguel, de Luzbel, de Gabriel y de Mad Ido o muerte, que es el mismo, ¿vale? Vamos a hablar de esos cuatro arcángeles principalmente, pero antes de continuar con eso quiero darles algunas pautas más importantes. Muchos tienen la duda de si los ángeles, arcángeles, querubines tienen alas. Según la Biblia, los serafines tienen 6 alas. Y basándonos en ciertas ramificaciones y conocimientos que he adquirido de una u otra manera, puedo decir que quizás no son alas materiales, no son alas como nosotros las planteamos, sino son campos energéticos, o sea, campos celestiales, energía pura que los rodean, que forman cierta similitud a alas de aves, que nosotros lo asimilamos con eso. ¿Qué es lo que pasa? Teniendo claro esto, vamos a explicar cada uno cuántas alas o cuántos campos energéticos tiene. Los primeros son los soldados, que son seres en realidad que son simplemente campos energéticos. Ellos no poseen como una esencia material, son creados solamente para la guerra, para la lucha, que son las potestades. Están los principados, que en este caso serían los ángeles, o sea, quienes tienen 4 alas, por lo general, o sea, digamos cuatro energías, 4 fuentes de poder de parte de Dios. Después de ellos siguen los serafines, que tienen 6 alas, como lo dice la Biblia. Siguen los querubines, que tienen 7 alas. Uno de los números que Dios usa mucho en la Biblia es el número de la profecía, el número 7. Y los querubines, por su parte, poseen 12 alas o 12 campos energéticos. O sea, 12 puntos en los que Dios mismo o sea, Dios, 12 habilidades muy grandes, 12 conexiones con Dios mismo. Aparte de todo eso, los querubines tienen cualidades muy importantes. Si vamos a hablar de Miguel, Miguel es el arcángel de la justicia. Luzbel, que en este caso ya hablaremos de Luzbel. Luzbel en realidad era el arcángel perfecto, aún los arcángeles tenían jerarquía, por encima de los arcángeles estaba Luzbel.
que en realidad era luz bella, luz perfecta, que fue el quien se envaneció su corazón y al que hoy por hoy conocemos como Lucifer o diablo, ¿verdad? Pero bueno, ya hablaremos de ese tema más a fondo, les contaré bien cómo sucedieron las cosas, cómo fue la caída del cielo, pero las habilidades más grandes de él era la verdad, la justicia y la belleza perfecta. Entonces, teniendo claro eso, el mal formó estos dones de Dios y dieron origen a la mentira, a embaucar, a mentir, a engañar y a robar, que son las raíces y fundamentos del pecado, ¿vale? Hablamos de Gabriel, que en su momento fue el líder, el jefe, digámoslo así, el general de los ejércitos celestiales. Ya hablaremos del por qué perdió ese título y se convirtió en el arcángel mensajero. ¿Listo? Y por último, hablamos de la muerte, que pues todos sabemos la cualidad más importante de la muerte, que es llevarse las almas, llevarse la vida, cortar la esencia de vida con el permiso de Dios. Esa es la cualidad de la muerte. Hay algo en la muerte que sí me gustaría recalcar, no sé si el tiempo va a alcanzar, pero es algo muy importante. La muerte es un ser cuya mitad es perfecta como un ángel y cuya mitad es oscura. O sea, en cierta manera es maldad. ¿Por qué? Porque Dios la muerte fue el único arcángel que creó con o sea, con una esencia imparcial para llevarse justos y pecadores. O sea, fue el arcángel en cierta manera más neutro que Dios creó. Pero por eso mismo la muerte, cuando una persona le tiene miedo o sea, en realidad no la espera y no acepta que va a llegar ese momento, la muerte se muestra como la peor pesadilla, como lo peor que pueden imaginar, como el peor temor. Pero para aquellas personas que tienen claras sus cosas, que saben que ya llegó la hora, que tienen o sea, que llevan su vida conforme a lo que Dios quiere, que han dirigido su caminar, que aceptan la muerte por lo menos, se presenta como lo más anhelado, lo más deseado, lo más puro, lo más justo. O sea, un ejemplo, si tú perdiste a un familiar y ese familiar era súper importante, se va a presentar como él para decirte vámonos. Esa es la diferencia. La muerte cambia dependiendo del corazón del hombre. Esa es una de las cualidades de la muerte. ¿Listo? Bueno, ya saliendo un poco de contexto, ya les expliqué más o menos lo que significa la corte celestial. Después hablaremos o sea, con mayor profundidad sobre el tema. Voy a explicarles un poco más cuáles son en las culturas que le dije, la griega, egipcia y nórdica, cuáles son los dioses que se asemejan mucho. Y esto lo hago para que al final darles una pequeña reseña y una explicación, ¿vale? En la cultura griega hay dos dioses que se llaman Atenea y Zeus. Atenea o Atena es la diosa protectora del mundo, es la diosa de la justicia, ¿verdad? Y Zeus es el dios todopoderoso del Olimpo. En este caso, Miguel, en este momento Miguel es el arcángel supremo en el cielo. Solamente Dios está por encima de él. Por eso es la representación de Zeus. Y eso sucedió y ha sido desde siempre, porque la batalla del cielo, la guerra entre el bien y el mal, inició mucho antes de que las culturas concibieran los dioses. O sea, los dioses que las culturas conocieron son las representaciones de los mismos ángeles que a nosotros nos enseñan y los mismos que nosotros adoramos. O sea, simplemente son representaciones, sino que es el hombre quien adapta y toma de una manera como recibirlos. En el caso de la cultura griega, cuando Miguel vino al mundo y se presentó como el arcángel justo, como el arcángel venidero de Dios, la cultura griega no lo aceptó, o sea, no aceptó que era un mensajero de Dios, sino que lo tomaron por dos dioses, por Atenea y por Zeus, y lo adoraron aun cuando la labor de Miguel no era esa, era simplemente traer las buenas nuevas y la palabra de Dios. En el caso de Gabriel, en la mitología griega se representa como Poseidón y Hermes. ¿Por qué? Poseidón es el arcángel que juega a los dos bandos. O sea, Poseidón es un arcángel que no está ni en un lado ni en el otro, con el que más le convenga. Y fuera de eso,
o sea, siempre, si miramos la mitología, ha ayudado mucho a Hades, sí, es el hermano y todo, pero en cierta manera ha traicionado al Olimpo. Entonces, y eso sucedió con Gabriel, que ya lo hablaremos, con Gabriel. Sucedió también en la pelea o en, digamos, en la caída de Luzbel, ¿verdad? Entonces, y además de Hermes, porque Hermes es el dios mensajero. Igual, cuando él vino al mundo y se presentó a los hombres lo tomaron por dioses, dándole esas cualidades, ¿verdad? Y lo otro es que dependiendo de si aparecieran la representación, le daban la cualidad. En este caso, Gabriel, la primera representación que tuvo fue sobre agua, por lo que dijeron que era el dios del agua y le llamaron Poseidón. Y Miguel, la primera representación fue como Zeus, o sea, fue en el aire y por eso le pusieron Zeus, dios de los cielos. Ahora hablaremos de Luzbel. La representación de Luzbel en la mitología griega son Hades y Afrodita. Hades porque Hades es el esto Hades es el dios del inframundo, o sea, sabemos que es el malo del paseo, igual es Luzbel es el diablo el mismo. Y Afrodita, ¿por qué? Porque Luzbel tiene la belleza perfecta, tiene la posibilidad de convertirse en ángel de luz. Y Afrodita es eso, belleza perfecta. Entonces, por eso mismo, como Mat ídolo o muerte, está Dionisio, que es la representación de las fiestas y desenfrenos, y Ares, que es el dios de la muerte y la destrucción. La muerte es eso, destrucción. En la mitología egipcia, Miguel se representa como Ra, que es el dios del sol, dios supremo. Gabriel como Horus, que es el dios que deambula por el cielo, la tierra y el inframundo, o sea, es el que está, es el mensajero. Luzbel es Nefis, que es la diosa de la oscuridad, diosa de la destrucción, diosa del oculto, es Nefis, ¿listo? Y Matidol, o muerte, en la cultura griega es Anubis, que es el dios de la muerte, ¿verdad? Ahora en la cultura nórdica, Miguel es Thor, se representa como Thor por el martillo y significa justicia. Gabriel se representa como Hermur, que es el dios mensajero. Luzbel se representa como Ela, que es la diosa del inframundo, que en este caso para la cultura nórdica, inframundo no es el inframundo sino el Hel, ellos llaman Hel. Entonces Hela es la diosa del inframundo, la diosa de la muerte. Y como la muerte, como el arcángel de la muerte, está la representación de Loki, que es la perversión, que es el desenfreno, que es el miedo de los humanos y miedo de los dioses. Entonces, y lo mismo, es un ser imparcial, que a la larga solamente cumple sus designios, es caprichoso, en fin, tiene mucho conocimiento. Ya para terminar, y quiero que ya terminando esto, aunque sé que de pronto puede ser un poco divertido los videos y demás, pero quiero que entiendan algo. Las representaciones, muchas representaciones que nosotros tenemos, que nosotros vemos, que las culturas han visto, y podríamos hablar de todas las culturas, pueden proponer la cultura que sea, y aún así hay similitudes, porque son los mismos seres que se presentaron al mundo. Quizás muchos no les apetezca hablar de este tema de lo divino, de lo espiritual, de lo trascendental, porque de pronto no lo creen. Pero permítanme decirle que tengan una duda, duden en algo, porque si todas las culturas vieron lo mismo, si todas las culturas experimentaron cosas similares, es porque quizás cabe la pequeña posibilidad de que esos seres existan, y quizás todos son parte de una. Y podemos hablar de cualquier religión, la que ustedes desean, budista, islamista, la que ustedes quieran, y vamos a encontrar siempre similitudes, porque siempre ha sido un solo ser el que ha enviado muchos mensajeros. Y aunque no lo creamos, hay una guerra espiritual, una guerra entre el bien y el mal, o entre las fuerzas de la naturaleza, que ni usted ni yo estamos viendo, y que mi objetivo con esto es que usted no la dé o sea, no la quite de su vida, se dé la posibilidad de pensar, por lo menos, si es posible. Recuerde que les habló Brian Salas, un placer, ya saben, pulgar arriba si les gustó demasiado mi video, espero que así sea, y estoy aquí para
resolver sus dudas y hasta la próxima. Espero sea muy pronto y que les vaya muy muy bien, ¿vale? Feliz tarde.